Hola, buenos días. En este vídeo voy a responder a todas las dudas que me dejasteis en los comentarios del vídeo que hice hace poco sobre las empresas chinas y que os dejo por aquí. El resumen es que el gobierno chino tiene prohibido que los que no somos chinos invirtamos en los sectores que ellos han declarado estratégicos, como el sector tecnológico. Y por eso es imposible que los que no somos chinos compremos acciones de empresas como Alibaba, Tencent, Baidu y muchas otras. Lo lógico habría sido respetar esta decisión y que los que no somos chinos no comprásemos acciones de empresas chinas. Pero alguien que no son ni las autoridades chinas ni las de Estados Unidos inventó una forma de saltarse esta ley china, por lo menos de forma aparente, y eso es lo que ha creado esta situación tan extraña. Así que las acciones de estas empresas que podemos comprar como Alibaba no son realmente acciones de Alibaba, sino de una sociedad pantalla que tiene su sede en paraísos fiscales y cuyo único activo es un contrato muy extraño. En teoría se supone que gracias a ese contrato estas sociedades pantalla reciben su parte correspondiente de beneficios de las empresas chinas de verdad. El nombre técnico de estas sociedades pantalla con sede en los paraísos fiscales es BIE. La cuestión importante que os tiene que quedar muy clara es que esto es un problema de seguridad jurídica, pero no de seguridad jurídica china. Es decir, el problema no es que pensemos que China puede incumplir esos contratos, sino que China no ha hecho ni reconoce esos contratos. Tampoco los han hecho ni los aceptan las autoridades de Estados Unidos. La confusión viene porque es evidente que las autoridades de China y de Estados Unidos saben que existen esos contratos, pero no se dan oficialmente por enteradas. Así que si esto acabase mal en algún momento, no sería porque los chinos han incumplido estos contratos, porque las autoridades chinas ni han hecho ni aceptan esos contratos. Incluso muchos de estos contratos tipo BIE son ocultos y nadie, salvo los que los han hecho, conoce su contenido. Se está suponiendo que esos contratos simulan completamente tener la propiedad de esas empresas chinas, pero eso podría no ser así. Esto quiere decir que el riesgo no es solo que esos contratos se anulen en algún momento, sino también que se cumplan. El otro día estuve en un debate sobre este tema en el canal Loco del Dividendo y Juan puso un ejemplo que me parece muy bueno para entender este tema del riesgo de que se cumplan los contratos. Él decía que en algún momento China puede permitir que se compren las acciones reales de estas empresas como Alibaba, Tencent, NIO, Baidu y todas las demás, y que si eso pasa, nadie sabe qué ponen esos contratos para el caso de que llegue a darse esta situación. ¿Esas acciones de los BIE se anularían si China permite comprar las acciones de las empresas reales? ¿O se convertirían en acciones de las empresas reales? Y si se convertirían de forma total o solo parcial? No lo sabe nadie porque nadie conoce esos contratos. Nadie lo sabe y eso es lo que quiero que lo entendáis bien. Que comprar acciones de estas sociedades pantalla que simulan ser las empresas chinas que todos conocemos es completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados en la bolsa. Por eso estos contratos tipo BIE son completamente distintos a los contratos que hacen las empresas de Europa y de Estados Unidos para invertir directamente en China, por ejemplo. Si Danone, BASF o Unilever instalan una fábrica en China, lo hacen con contratos que son legales en China y que están reconocidos por las autoridades chinas. Por eso estos contratos de las empresas occidentales para invertir en China son totalmente diferentes de los BIE. Y el riesgo que tienen Unilever, BASF o Danone al invertir así en China no tiene nada que ver con el riesgo de los BIE. Recordad que los BIE llevan funcionando unos 20 años más o menos. Pero la clave es que en ningún momento ni los han hecho ni los reconocen ni China ni Estados Unidos. Y por tanto es imposible que los incumplan, porque no los reconocen y nunca los han reconocido. Es decir, si esto saliese mal, la culpa no sería ni de las autoridades de Estados Unidos ni de las de China, sino de esas personas que inventaron esto para saltarse las leyes chinas y también las de Estados Unidos. Me preguntabais también por los inversores muy famosos que recomiendan invertir en China. Yo creo que lo importante no es creer en lo que digan unos o digan otros, sino que entendáis bien la situación. El hecho es que se está invirtiendo en contratos ocultos como si fuesen las empresas chinas reales. Pero no son las empresas chinas reales sino eso, contratos ocultos de los que desconocemos su contenido y sus implicaciones. Y esto, lógicamente, es completamente diferente a comprar las acciones reales de las empresas de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Australia y demás, que es lo que hacemos habitualmente todos los inversores. Así que tampoco esos inversores occidentales muy famosos pueden comprar acciones de Alibaba, Tencent, Baidu y demás porque también lo tienen prohibido. O compran empresas de las sociedades pantalla o no compren. Pero las acciones reales no pueden comprarlas. ¿Qué pasa con estas mismas acciones chinas cuando cotizan en otros países que no sean Estados Unidos, como las bolsas de Alemania o de Hong Kong, por ejemplo? Pues pasa lo mismo, porque lo que está prohibido no es que las empresas chinas coticen en Estados Unidos, sino que lo que está prohibido es que los que no somos chinos compremos acciones de estas empresas reales chinas, sea en la bolsa que sea y en la forma que sea. Por tanto, también todos los fondos de inversión
ETFs y cualquier otro producto que nosotros podamos comprar y que aparente tener acciones de estas empresas chinas, lo que tiene son acciones de las sociedades pantalla con sede en paraísos fiscales que simulan ser las empresas chinas reales. Por el mismo motivo, las empresas occidentales tampoco pueden comprar acciones de las empresas reales chinas, sino solo de las sociedades pantalla. Por ejemplo, como os decía en el vídeo anterior, Yahoo y SoftBank tenían acciones de la sociedad pantalla que simula ser Alibaba, pero no acciones reales de Alibaba. Pensad que si en Alemania, Hong Kong, México, Singapur o donde fuese cotizasen las empresas reales chinas, nadie compraría las sociedades pantalla en Estados Unidos. Con sociedades pantalla me refería a los ADR. No, los ADR son la forma de cotizar las empresas que no son estadounidenses en las bolsas de Estados Unidos. Con ADR cotizan todas las empresas europeas en Estados Unidos, por ejemplo. Las sociedades pantalla no son los ADR, sino los BIE. Si me ayudáis a compartir este vídeo, darle el me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.